Buenos días y bienvenidos a Biblia Desconocida. El día de hoy vamos a pasar de la primera parte, donde estuvimos viendo las primeras 3 lecciones sobre doctrinas básicas de la Biblia, a la segunda parte donde vamos a ver instrucciones para el creyente. Es una parte completamente diferente, va a ser con muchas otras lecciones también y con bastante para aprender. La primera lección que vamos a ver, que es la lección número 14, es sobre la seguridad de la salvación. Así que, como siempre, empezamos con una oración. Señor mi Dios, te damos las gracias porque tú siempre estás con nosotros en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Tú siempre muestras tu gran poder y aunque muchas veces cosas suceden fuera de nuestro alcance, tú siempre tienes el control. Ayúdanos siempre a entender y a tener eso presente en nuestras vidas, que tú eres la única persona que tiene el poder de todo y que siempre nosotros debemos a someternos, Señor, a tu voluntad. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso y un Dios que siempre estás con nosotros aunque no lo merecemos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, la seguridad de la salvación es bastante, pero sobre todo hay que ver en 1 de Juan 5:13 que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo es que Juan nos está diciendo que para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que tenéis vida eterna. Vamos a analizar esto un poco también durante la lección, así que acompáñenme. Ahora, ¿qué significa en realidad la seguridad de salvación? Si vamos a Juan 1:12, vemos que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué se les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. Entonces, quiere decir que al recibir a Jesucristo, ¿en qué nos convertimos? En, así es, hijos de Dios. Otro versículo que tenemos es 2 Timoteo 1:12. Acompáñeme y dice 2 Timoteo 1:12: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Esto quiere decir que estamos seguros que iremos ¿a dónde? Al cielo. Si nos damos cuenta, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿En quién hemos creído? En el Señor Jesucristo. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito, es decir, mi cuerpo, para aquel día. Hay que recordar que aquí estamos viendo también sobre cómo es que uno va a ir al cielo y después el cuerpo también va a ser transformado. Esto ya lo hemos visto en otras lecciones, pero estamos pasándolo simplemente como manera de pueblo de pájaro, como se dice. Ahora, en Filipenses 1:6. Acompáñenme a ver qué dice en Filipenses 1:6. Yo siempre pido que por favor tengan una Biblia a la mano y siempre estemos leyendo con la Biblia abierta, ¿ok? Dice: estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Eso quiere decir el creyente será perfeccionado por Dios. Si lo leemos una vez más, dice: estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. La irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Cristo Jesús, es decir, cuando vayamos al cielo. Vamos a ver sobre todo ahora qué fundamentos las promesas de Dios. Es decir, en la seguridad de salvación estamos seguros que vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo promete. Vamos a Juan capítulo 6:37, dice: todo lo que el Padre, aquí está hablando el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso quiere decir que Jesús promete aceptar y guardar ¿a quién? A todos los que crean que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. A todos ellos Dios los va a aceptar. Pero si tú decides no creer y prefieres no ser hijo de Dios, eso ya es decisión tuya.
El Señor Jesucristo no te va a obligar a decirte, ¿sabes qué? Necesitas creer en mí. Si tú no quieres, no creas en Él. Pero eso es lo que se conoce como el libre albedrío. Dios nos ha dado esa facultad de poder escoger y decidir. Pero después uno no puede, cuando digamos ya ha fallecido y ya está, y ya sabe cuál es su destino, uno cuando ya está en el infierno no puede decir, oh, ¿saben qué? Ahora sí creo en Dios y quiero ir al cielo. Ya no se puede. En esta vida uno decide si va a ser al cielo o al infierno. No existe el purgatorio, como por ejemplo dice la Iglesia Católica que existe un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Eso no existe en la Biblia, no está. O tú te vas al cielo o te vas al infierno y tú decides ahora. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 28 dice, mis ovejas, aquí está el Señor Jesucristo hablando otra vez, escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que Jesús promete vida eterna a quienes, a los que creen en Él. Y obviamente, ojo, toda aquella persona que muere, ya sea con Cristo o sin Cristo, tiene vida eterna, eso sí. Pero aquí vemos que está diciendo vida eterna, que van a ir al cielo con el Señor Jesucristo. Y la otra vida eterna es cuando tú no aceptas al Señor Jesucristo, es que vas a estar en el infierno sufriendo para siempre. Durante siglos y siglos en un lago de fuego que no se apaga, está constantemente prendido y donde puedes recordar y lamentar de tu vida. Es un lugar como se conoce también, que hemos visto antes, que se conoce como el de clamor y de llanto y de gemidos, lo cual no creo que nadie quisiera ir ahí. Pero muchas veces porque el ser humano es tan terco, es que uno no quiere aceptar que el Señor Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón, como dice la Biblia. Ahora, Juan 10:29. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En estos versículos que estamos viendo ahora, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos está prometiendo que vamos a ir al cielo con Él, porque Él es poderoso y porque su Padre, que es mayor a todo ser que existe, se las dio. Y aquí vemos que nadie, no hay ningún poder, no hay ninguna fuerza, no hay ninguna persona que pueda quitarle las personas que creen en Él la salvación. Está bien claro. Dice, Jesús promete a los cristianos que nadie los arrebatará de sus manos. El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, y hay muchas canciones para niños sobre ello. Y si vamos a Romanos 8 del 35-39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una muy buena canción, quizás si lo pueden encontrar, pero es muy buena canción, a mí me gusta. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nos puede separar de Dios es, ¿qué nos puede separar de Dios entonces? Nada. No hay nada en esta vida o en cualquier otro lugar que pueda ser capaz de separarnos de Dios. En 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, aún tienes tiempo para que puedas ir al cielo. Imagínense Dios teniendo a su único hijo, porque aquí dice unigénito, y Él entregándolo por amor a ti para que tú puedas ir al cielo. Aquí claramente dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y si leemos más, ahí podemos encontrar que es por la muerte
del Señor Jesucristo es que tenemos la salvación. Dios nos manifestó su amor al enviar a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El Señor Jesucristo. Ahora, el testimonio del Espíritu Santo. Si vamos a Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. ¿Qué pone en nuestros corazones? El amor de Dios. Y recordemos, ¿cuál fue el amor de Dios? El haber entregado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que podamos ir al cielo. Aquí vemos en la Biblia todo el tiempo cómo es que el Señor está confirmando el hecho que vamos a ir al cielo. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esto quiere decir que para que entendamos un poco, ¿ok? El ser humano, cuando Dios lo crea, tenemos un poco de espíritu en nuestra esencia, en nuestro ser. Por eso es que personas que incluso no son hijos de Dios son buenos, porque de todas formas tienen un poco de ese reflejo o incluso destello que el Señor puso en el ser humano en el momento de la creación. Recordemos que en Génesis, en los primeros capítulos, dice que el Señor Dios, sopló aliento de vida en el ser humano y lo creó, ¿verdad? En ese soplo de vida está también esa parte de chispa, como se conoce como un poco de divinidad, por así decirlo, donde tenemos ese poquito de espíritu que Dios nos puso. Justamente sopló aliento de vida, sopló de su espíritu y lo puso en el ser humano. Al tener eso, pues tenemos un poco de espíritu. Cuando el cristiano tiene espíritu, un poco de espíritu, y recibe el Espíritu Santo, es un espíritu mayor. Es por eso que el Espíritu Santo hace, como aquí dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando una persona que no es inconversa tiene ese pequeño espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Pero es una persona que para viviendo en un medio donde no es bueno, donde es malo, y esa parte del ser humano que es mala va creciendo más que el espíritu, y llega un momento como ese pequeño pedazo que tiene de espíritu se achica de tal forma que la cosa mala lo puede pues atrapar, es incluso desaparecer. Por eso que hay muchas personas que son malas, porque han permitido que esa maldad que hay en su corazón sea mayor que ese poquito de espíritu que tenía. Pero el cristiano pues tiene un mayor espíritu, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu Santo mismo en sus corazones. Ahora, ¿qué podemos ver? Que aquí dice que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. ¿Qué testifica? Que somos hijos de Dios y que vamos a ir al cielo. En 1 de Juan 4:13 vemos que dice: en esto sabemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Dios. Y Dios en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. 1 de Juan 4:13. Incluso hay que recordar que cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que era necesario que Él se vaya, y los discípulos le decían: Señor Jesucristo, no te vayas, por favor, quédate con nosotros. Y el Señor Jesucristo dice: no sabéis lo que pedís, porque si yo no me voy, el que es mayor que yo, el Espíritu, no va a poder venir el Consolador. Dice así lo llama: el Consolador no vendrá a ustedes. Y el Consolador les hará saber a ustedes las cosas que han de hacer, y porque va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es una clara referencia al Espíritu Santo que va a estar en nuestros corazones. Pero no es que sea algo que, por ejemplo, que porque tus padres son hijos de Dios o porque tu amigo es hijo de Dios, es que de alguna u otra forma se pasa a ti automáticamente, o que sea algo que progrese de padre a hijos. Es una decisión personal de cada persona. Como se dice, por así decirlo, que Dios no tiene nietos espirituales, tiene solamente hijos. Es decir, tú no heredas la salvación porque estés en una familia cristiana. Tú tienes que ser tu propia decisión personal. Nadie puede tomar esa decisión por ti, solamente tú. Entonces pertenecemos a Dios porque el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En nuestro corazón.